Fase 1, física 110, etcétera, etcétera. Este es el problema clave, un problema de torque típico, de equilibrio estático. Dice el sistema está en equilibrio, la barra rígida es homogénea de masa M mayúscula 20 kilos, largo L 3 metros, y puede girar en torno a un soporte fijo en la pared. Supongan que las fuerzas de roce en dicho soporte pueden despreciarse, el extremo de la barra está unido a una cuerda de masa despreciable, se pide hacer diagrama de interacciones, inventario de fuerza y diagrama de cuerpo libre extendido para la barra, plantear ecuaciones de equilibrio para la barra y calcular la tensión de la cuerda y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el soporte sobre la barra. Ese es el problema que vamos a resolver al final de esta sesión. Pero para ello tenemos que ver algunos cuantos conceptos. El primer concepto es el de cuerpo rígido. Aquí vamos a hablar de equilibrio del cuerpo rígido, equilibrio sólido-rígido, así se suele denominar este tema, pero partamos viendo qué es un cuerpo rígido o un sólido rígido. Un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas. Por ejemplo, esta botella podría considerarse un cuerpo rígido, estos resortes podrían considerarse un cuerpo no rígido. ¿Por qué? Porque estos resortes sufren deformaciones y se le aplican fuerzas. Un cuerpo rígido es aquel al cual, si yo le aplico fuerzas, no sufren deformaciones. Sin embargo, este concepto es una idealización que se emplea para efectos de estudios de mecánica. ¿Por qué? Porque en la práctica todos los cuerpos se deforman, aunque sea de forma mínima, sea sometido al efecto de una fuerza externa. Existe un tópico, que lo van a ver en física 130, que se llama esfuerzos, módulo de Young, donde se analiza esta situación con detalle. Pero para efecto de lo que vamos a analizar a continuación, vamos a considerar que los cuerpos son rígidos. En general, un cuerpo rígido es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Podemos definirlo de esa manera. Donde esas partículas pueden sufrir traslación pura, es decir, un cuerpo, una situación en la cual las partículas realizan la misma trayectoria manteniendo la misma velocidad de aceleración en cada instante. O sea, todas las partículas se mueven de la misma forma, en este caso. También lo que se llama rotación pura, que sería el caso en que las partículas que lo forman giran en torno al mismo eje de giro con la misma velocidad angular. Y cualquier otro tipo de movimiento que se puede analizar como una traslación más una rotación. Se puede componer en una traslación más una rotación. La rotación en torno a qué eje. Y aquí entramos a definir lo que se llama centro de gravedad. ¿Cuál es el concepto de centro de gravedad? En todo cuerpo, cada una de las partículas que lo forman tiene una masa asociada. Estamos viendo un cuerpo como un sistema de partículas. Además, si este cuerpo está en una zona con aceleración de gravedad, cada una de las partículas tendrá además su peso correspondiente. Así, el peso de un cuerpo va a estar distribuido en toda su extensión. En estricto rigor, en cada cuerpo tenemos el peso distribuido en todo el volumen del cuerpo. Sin embargo, para efectos de análisis, esta situación se puede hacer equivalente a suponer que el peso completo del cuerpo se concentra en un único punto. Y ese punto es lo que se llama el centro de gravedad del cuerpo. Y para un cuerpo rígido, la ubicación del centro de gravedad va a ser siempre la misma. El centro de gravedad es como esta situación de peso distribuido es equivalente a esta, de peso completo concentrado en un punto. Ese punto es el centro de gravedad. Y aquí vamos a hacer la comparación entre dos conceptos que suelen confundirse, pero que en realidad son distintos, que son el centro de gravedad y el centro de masa. Que para los casos particulares que nos interesa, van a coincidir, pero que no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el centro de masa, que eso lo vimos en el módulo anterior, es el promedio ponderado de masas. O sea, se puede ver la sumatoria de las posiciones horizontales por las masas dividido por la suma de las masas, la sumatoria de las posiciones verticales por las masas dividido por la suma de las masas. Eso lo vimos anteriormente. El centro de gravedad, por otra parte, es un promedio ponderado de pesos, no de masas. Entonces, si tenemos que en cada uno de estos puntos, cada una de las masas que forman las partes de este sistema tiene una aceleración de gravedad distinta, entonces la posición de centro de gravedad va a ser x1 por el peso, que sería m1 por g1, más x2 por m2 por g2, y así, dividido en la suma de los pesos, m1 por g1 más m2 por g2, etcétera, etcétera, y eso nos daría la posición del centro de gravedad en el sentido horizontal, y similarmente para el vertical.
Entonces, ahí hay una pequeña diferencia conceptual. Centro de masa, promedio ponderado de masas. Centro de gravedad, promedio ponderado de pesos. Ahora, para un cuerpo en el cual la magnitud de la aceleración de gravedad tenga distintos valores en las diferentes posiciones de las partículas que lo forman, el centro de gravedad y el centro de masa estarán ubicados en distintos puntos. O sea, si en este punto, si tenemos dos fuerzas, si aquí tenemos G1 y aquí G2, el centro de masa va a estar ubicado en un punto y el centro de gravedad va a estar ubicado en otro punto. Pero eso va a suceder en general en sistemas a nivel de sistema solar, donde la aceleración de gravedad es distinta en distintos puntos. Ahora, en el entorno cercano a la superficie terrestre, en el cual se dan casi todas las aplicaciones de interés, o sea, lo que vamos a analizar nosotros, la magnitud de la aceleración de gravedad será igual en todas las posiciones de las partículas que forman el cuerpo. O sea, el G acá, el G acá, el G en todos lados va a ser el mismo. Entonces, para esta situación particular, como los G son iguales, uno puede analizarlo matemáticamente, se despejan y se diga que la posición horizontal del centro de gravedad va a ser igual a la posición horizontal del centro de masa. Y la posición vertical del centro de gravedad va a ser igual a la posición vertical del centro de masa. En consecuencia, en el entorno cercano a la superficie terrestre, vamos a decir que el centro de gravedad y el centro de masa coinciden en el mismo punto. O sea, este centro de gravedad también es el centro de masa del cuerpo. Pero solamente porque estamos en un entorno donde la aceleración de gravedad es igual en todos lados. No es que el centro de gravedad sea el mismo que el centro de masa. Dado lo anterior, en estas condiciones se puede hablar indistintamente de centro de gravedad y centro de masa para referirse a lo mismo, aunque en estricto rigor sean dos conceptos distintos. No son lo mismo centro de gravedad y centro de masa, se definen de manera diferente, pero en el entorno terrestre coinciden. Eso es lo que quiero llegar. ¿Quedó claro este punto? Ya. Estamos claros, perfecto. Algunas observaciones respecto al centro de gravedad. El eje de giro natural de todo cuerpo pasa por su centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se ilustra de que si un cuerpo se deja rotar libremente sin forzar un eje de giro determinado, este girará en torno a un eje que pasará por su centro de gravedad. En general, un cuerpo que se mueve libremente con rotación y traslación simultáneas, vamos a tener que en el centro de gravedad va a haber traslación pura, tal como se aprecia acá. El cuerpo rota, pero el centro de gravedad hace traslación pura. Y para nuestro efecto, el centro de gravedad del cuerpo se va a ser el punto de aplicación del peso. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el centro de gravedad para algunos cuerpos típicos. Vamos a tener bates acá, esferas. Conos, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que en general para un cuerpo homogéneo uniforme, completamente construido con un único material de densidad constante, su centro de gravedad va a coincidir con su centroide o centro de simetría. Caso típico, la barra. Generalmente una barra largo L, el centro de gravedad va a estar en la mitad. A L medios de cada extremo. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el tema de las rotaciones. ¿Qué es lo que produce las rotaciones? Aquí tenemos ejemplos de para abrir una llave de agua, para hacer girar un destornillador, una llave de cruz. Uno lo que aplica es un par o cupla de fuerzas. Aquí vemos claramente la llave de cruz, el destornillador, donde estas dos fuerzas de cupla van a tener igual magnitud, van a ser antiparalelas y no van a ser colineales. Porque se van a aplicar al mismo cuerpo, pero se van a aplicar en diferentes puntos, no sobre la misma línea. Ahí tenemos claramente los ejemplos. Por esas situaciones se logra producir una rotación en un cuerpo. En general, si se produce una rotación, hay una cupla es par. De fuerza responsable de ella. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales vamos a tener giro a pesar de que no hay una cupla de fuerzas. ¿Qué ocurre en situaciones con las que tenemos acá? Por ejemplo, esta llave de tuerca, o la puerta, o al abrir o cerrar una puerta, donde aparentemente la rotación es causada por una única fuerza.
En estas situaciones también existe una cúpula de fuerzas, pero el tema es que una de las fuerzas de la cúpula va a estar escondida, aplicada directamente al eje de giro, donde tenemos, por ejemplo, un cuerpo que le aplica, una persona que le aplica una fuerza F a la puerta, tal como se ilustra acá. La puerta aplica, transmite esa misma fuerza F a los goznes o bisagras de la puerta, y los goznes reaccionan aplicando una fuerza igual o opuesta más F. Y estas dos forman la cúpula que hace girar la puerta. ¿Ya? Por lo tanto, la puerta está sometida a una cúpula de fuerzas, esta F y esta menos F. Vamos a empezar a analizar giros acá. Este es el comienzo de la parte de lo que es análisis de rotación, que es lo que nos va lo que vamos a analizar de aquí al final del curso. Aquí tenemos descritas las partes esenciales de un giro, que es lo que se llama el eje de giro o bisagra, la fuerza aplicada y lo que se suele llamar el brazo de palanca, que se define como la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Para lograr hacer girar algo necesitamos una fuerza aplicada respecto a un eje de giro y vamos a tener que tener cierta distancia de eso, que es lo que se denomina brazo de palanca. Y aquí entramos en lo que es el concepto de torque. Como hemos mencionado anteriormente, siempre que se produce una rotación hay fuerzas implicadas. Estas fuerzas producirán un torque, que se suele denominar en diferentes libros torca, momento de torsión o momento de rotación sobre el cuerpo. Y el torque sería el análogo de la fuerza para el movimiento rotatorio. O sea, tal como las fuerzas producen aceleración lineal, el torque produce aceleración angular. Vamos a encontrar que hay bastante analogía entre lo que es el movimiento lineal y el movimiento rotatorio. Que eso lo vamos a explicar en los próximos módulos. Ahora, ¿qué variables influyen en el torque? Aquí tenemos que la magnitud del torque va a depender de la magnitud de lo que es el vector fuerza aplicada. Vamos a tener un vector R, que es el vector brazo de palanca, que va a ser el vector cuyo punto de inicio está en el eje de giro, y el punto final es el punto de aplicación de la fuerza, y su magnitud es el brazo de palanca. Y vamos a tener un ángulo mínimo entre estos vectores de fuerza y brazo de palanca. Que es un ángulo mínimo que, como es mínimo, está entre 0 y 180. Entonces, la magnitud del torque va a depender de la magnitud de la fuerza, de la magnitud del brazo de palanca y del ángulo θ. Veamos los diferentes casos. Si F es perpendicular a R, vamos a tener que el torque va a ser simplemente R por F, el producto de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces aquí podemos ver, en este ejemplo práctico, que se puede lograr el mismo torque por medio de una gran fuerza con un brazo de palanca pequeño, o de una pequeña fuerza con un brazo de palanca grande. Aquí tengo fuerza F, distancia D, torque es F por D. Aquí tengo fuerza F medio, distancia 2D, y el torque también va a ser F por D. Ejemplo, torque en una puerta. Si aplicamos la fuerza F lejos de la bisagra, vamos a lograr abrir la puerta con facilidad. Esto no podemos dar cuenta en cualquier intento de abrir una puerta. Por algo tendemos a abrir la puerta siempre desde la posición más lejana a la bisagra. Si aplicamos la fuerza en medio de la puerta, esta también se abre, pero se va a abrir con menos facilidad. Pero si aplicamos la fuerza F cerca de la bisagra, la puerta se va a abrir con más dificultad. Tengo un video en el cual esta situación se ilustra de manera bastante práctica, que es el que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? ¿Por qué se ponen los picaportes en el borde exterior de las puertas en lugar de en el medio? Esta tabla con bisagra mostrará la razón. La tabla se inclina girando sobre la bisagra y puede ser levantada jalando hacia arriba de cualquiera de estas armellas colocadas a lo largo de su longitud. Si jalamos hacia arriba de la armella con un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para levantar la tabla en cada caso, ¿cuál armella requerirá la mayor fuerza?
Con la armella interior se requiere la mayor fuerza para levantar la tabla. Las puertas pesadas son más fáciles de mover si el picaporte está en el borde más alejado de la bisagra. Como es tradición en estas clases, va un reprise de esto. ¿Por qué se ponen los picaportes en el borde exterior de las puertas en lugar de en el medio? Esta tabla con bisagra mostrará la razón. La tabla se inclina girando sobre la bisagra y puede ser levantada jalando hacia arriba de cualquiera de estas armellas colocadas a lo largo de su longitud. Si jalamos hacia arriba de la armella con un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para levantar la tabla en cada caso, ¿cuál armella requerirá la mayor fuerza? Con la armella interior se requiere la mayor fuerza para levantar la tabla. Las puertas pesadas son más fáciles de mover si el picaporte está en el borde más alejado de la bisagra. Ya. Creo que con eso quedó bastante claro el punto. No sé si hay dudas hasta acá. Ok. Ahora, en el caso de R igual a 0, o sea, fuerza aplicada al eje de giro, el torque va a ser 0. Independiente de la forma en que sea aplicada la fuerza. Si la fuerza se aplica en el eje de giro, vamos a tener brazo de palanca 0, por lo tanto, torque 0. Y eso es lo que sucede al aplicar la fuerza F exactamente en la bisagra de la puerta no se va a abrir. Tercer caso, las fuerzas F y R con igual dirección, que eso sería el equivalente a tirar una fuerza en la misma dirección del brazo de palanca, ya sea en esta forma o en esta. En ambos casos, el torque es 0. Que esto sería equivalente a tratar de abrir la puerta tirando la perilla hacia un costado. Al hacer eso se aplica una fuerza paralela al brazo de palanca que no produce torque. O sea, nos podemos echar la perilla, pero ningún giro vamos a conseguir con eso. Y vamos a plantear ahora el caso general, que es una fuerza con un cierto ángulo, donde vamos a tener una componente que es paralela al brazo de palanca, que sería la magnitud de F por coseno del ángulo, y una componente perpendicular al brazo de palanca, cuya magnitud sería F por seno del ángulo. Entonces esta fuerza F oblicuo la vamos a descomponer en dos de los casos anteriormente vistos, donde el torque total sería el torque de la fuerza paralela más el torque de la fuerza perpendicular. Para el caso de la fuerza paralela, vamos a estar en el caso 3, por tanto el torque va a ser 0. En el caso de la fuerza perpendicular, vamos a estar en el caso 1, y va a ser el producto del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza perpendicular, que sería F por seno de teta. Por lo tanto, el torque total va a ser la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por seno de teta, y eso corresponde a la magnitud del producto cruz entre el vector brazo de palanca y el vector fuerza. Y aquí podemos hacer la formulación de la definición formal de torque, donde se define el torque como un vector definido por el producto cruzo vectorial entre los vectores R y F, cuya magnitud va a ser la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por seno del ángulo entre ambos. Esa sería la definición formal de torque. Unidades de torque, la unidad en el sistema internacional MKS para el torque es Newton por metro.
que curiosamente es la misma combinación que dio origen al Joule en la parte de trabajo de energía. Sin embargo, al hablar de trabajo de energía llamamos Joule a esta combinación, pero en el torque no es trabajo de energía, así que se expresa en Newton por metro, no en Joule. O sea, el torque no se mide en Joule, se mide en Newton por metro. En el contexto de trabajo de energía, a esa combinación la llamamos Joule. La diferencia es que, si bien dimensionalmente son iguales, el trabajo y la energía son escalares. Y el torque es un vector. El trabajo de energía, recuerden que es el producto punto entre una fuerza y una distancia. El torque es el producto cruz entre una fuerza y una distancia. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un problema. Dice, con los vectores R, 4i menos 3j metros y F menos 6i más 3j menos 2k newtons, encuentra el vector R cruz F y calcula su magnitud. Aquí hay que calcular un producto cruz. ¿Ustedes conocen esta manera de calcular el producto cruz? Es la forma de las matrices para calcularlo. Determinante, sí. Sí. La ubican ya. Entonces aquí está calculado el producto cruz usando determinante, que es calcular el determinante de esta matriz. Entonces se colocan aquí los vectores unitarios, aquí 4, menos 3 y 0 que corresponden a los componentes del vector X, y menos 6, 3 y menos 2 que corresponden a los componentes del vector F. Entonces esto, a través de una técnica, se puede dividir en tres matrices de 2 por 2, con sus correspondientes vectores unitarios. Estas matrices se desarrollan, y se llega a este torque, que es 6i más 8j menos 6k, newton por metro. Y después, para calcular esta magnitud, es calcular la magnitud de un vector, que sería raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, lo que nos daría la raíz de 136 newton por metro, o 11,66 newton por metro. Esta es aplicación del concepto de cálculo de producto cruz. Es algo que tendrían que haber visto en álgebra, en matemática 2, si no me equivoco. O que tendría que estar en matemática 2. O matemática 1, no tengo claro. Es matemáticas 2. Producto cruz está... Bueno, se pasó hace un par de meses atrás. Ah, Se ya. debería haber pasado hace un par de meses atrás, sí. Ya. Ok. Ujú. Ok. Bien. Ahora, la dirección del vector torque, el vector torque va a ser perpendicular a los vectores R y F, dado que proviene de un producto cruz, es perpendicular al vector brazo de palanca, es perpendicular al vector fuerza, y la dirección del torque va a estar dada por lo que se llama la regla de la mano derecha. En este caso se aplica de la siguiente manera: es primera vez con la que se encuentran con la regla de la mano derecha, después la van a tener que ocupar bastante, especialmente para 120. Aquí se explica: enrosque los dedos de la mano derecha en la dirección de R, de la dirección de R hacia la dirección de F, y el pulgar estirado apunta a la dirección del torque. Aquí se ve el ejemplo. Ahí tenemos el vector R, el vector fuerza que está apuntando, este punto indica que está apuntando hacia afuera de la página. Entonces, si ustedes hacen eso, van a tener que el pulgar les va a indicar la dirección de del torque. Y aquí abajo tenemos la fuerza hacia afuera de la página, el vector brazo de palanca en ese punto. Si aplica la regla de la mano derecha, les va a dar que el torque apunta hacia abajo. Profe, yo tengo dudas con esto. ¿Cómo? Dime. Lo que pasa es que, bueno, producto cruz entre la distancia y la fuerza, claro. Entonces, al girar, sería para arriba o para abajo en el tornillo. Sí. Pero, o sea, es así porque el hilo está hecho de esa manera, no porque al girar haya una fuerza que me lo tire para abajo y cuando lo giro al revés vaya para arriba, ¿sí? El hilo, no tiene mucho que ver el hilo acá. Estamos hablando de un concepto abstracto que más allá si hay un hilo no. Es que, claro, por eso me cuesta como entender o ver que al yo girar, o sea, al aplicar una fuerza como horizontalmente, y se puede decir así, vaya a haber una fuerza que se llame torque que vaya para abajo o para arriba. No, el torque no es una fuerza, es un torque, que es causado por una fuerza, pero es algo distinto a una fuerza. ¿Ya? Es un análogo.
pero hace una presión para abajo o para arriba. No hace nada, no. La fuerza no hace una presión para abajo o para arriba. O sea, la dirección del vector torque es hacia arriba, pero el efecto que tiene el torque es, no tienes que pensar hacia arriba, sino que giro en un sentido o giro en otro. O sea, gira a favor del reloj o gira en contra del reloj. En ese sentido, en ese tiempo, en eso hay que ver el efecto del torque, solo que el giro a favor del reloj se le denomina vectorialmente hacia arriba y el giro en contra del reloj se denomina al revés, el giro a favor del reloj hacia abajo y el giro en contra del reloj hacia arriba, como vector. Ya, pero ya. Es que me cuesta ver eso porque uno hace una fuerza como circular y claro, el objeto gira pues, a causa de eso. Pero Gira. ¿qué se supone que es el vector que va hacia abajo o hacia arriba? Eso no lo puedo como entender. El vector. Aquí vamos, quizás lo que viene ahora te puede aclarar un poco más. Aquí tenemos lo que se llaman los convenios de signo. Básicamente se dice que los torques que provocan rotaciones en sentido antihorario se consideran positivos. O sea, cuando tenemos que la fuerza provoca que el cuerpo gire en contra del reloj, se considera que es positivo y va a tener un sentido de giro que está representado, no sé si te fijas, por este círculo con el punto, que eso representa una fuerza que es saliente hacia el... que es saliente del plano, que más o menos equivale a la situación que vimos acá. Supongamos que esto de acá es esto mirando hacia mirado desde arriba. Entonces, ese punto ahí representaría la dirección del vector torque. Pero para efectos prácticos nosotros vamos a trabajar más con la idea de giro en un sentido, giro en otro, más que con la dirección del vector torque. Entonces vamos a considerar que los torques que provocan rotación en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, vamos a considerar los positivos. Y los torques que provocan una rotación a favor de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario, se van a considerar negativos. O en este caso, representado con un círculo con una cruz que representa un vector entrante al plano. O sea, en este caso, si esto lo diéramos vuelta, si esto lo diéramos vuelta, dado que estamos mirando desde arriba, este sería el vector torque hacia abajo y este sería el vector torque hacia arriba. Aquí empieza a entrar en juego todo el tema tridimensional que de repente cuesta manejarlo. No sé si eso te orienta un poquito más. Sí, entiendo cómo ocuparlo. Sí. Ya. Ahora, aquí tenemos diversos casos de torque. Un cuerpo que tiene un eje de giro y se le aplican fuerzas en diferentes formas. Entonces, la fuerza 1 va a realizar torque positivo porque va a provocar un torque en contra de las manecillas del reloj. La fuerza 2 no realiza torque porque está aplicada directamente al eje de giro. La 3 y la componente horizontal de la 4 no realizan torque porque ambas tienen la misma dirección que el brazo de palanca. Ambas son paralelas al brazo de palanca. Y la componente perpendicular de la 4, esa realiza torque negativo porque provoca un giro a favor del reloj. Vamos a analizar esta situación ahora. Tenemos que una persona aplica una fuerza de igual magnitud 50 newtons en los tres casos mostrados, donde la puerta tiene un largo de 8 metros desde el eje de giro y la fuerza F2 se aplica en la mitad de la puerta. Se pide calcular el torque producido por cada fuerza, magnitud y dirección en los tres casos mostrados. Tenemos que para F1, el F1 es una fuerza que es paralela al brazo de palanca. Por lo tanto va a ser F1 por L por seno 180. Seno 180 es 0. Va a ser una fuerza de magnitud 0 y por lo tanto dirección no tiene. La fuerza 2, que es esta, va a provocar un giro en contra del sentido del reloj, si se fijan. En contra de la manecilla del reloj, por lo tanto la dirección va a ser de un vector de dirección saliente del plano. Y su magnitud va a ser F2 por L medio, ya que está aplicado en la mitad por seno de este ángulo que es 120, que es el ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza.
que sería 50 por 0,8 medios por raíz de 3 medios. Eso nos daría 10 raíz de 3 newton por metro, o 17,32 newton por metro. Y finalmente, para la fuerza 3, se aplica a una distancia L del eje, tiene magnitud de 50 newtons, y tiene un ángulo de 135 grados, por lo tanto, nos va a quedar 50 newtons por 0,8 metros por raíz de 2 medios, que es seno de 135, esto nos va a quedar 20 raíz de 2 newton por metro, o 28,28 newton por metro. ¿Dudas hasta acá? Ok. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de lo que es el equilibrio de cuerpo rígido. Vamos a analizar el equilibrio. El equilibrio es hasta ahora lo que hemos conocido es equilibrio de fuerza, pero ahora vamos a ver el equilibrio de cuerpo rígido, que implica dos cosas, que son equilibrio de fuerza y equilibrio de torque, que es lo que vamos a ver acá. Si analizamos esto desde el punto de vista de la fuerza, vamos a tener para este caso, dos balancines. Tenemos aquí los pesos de los chicos que están sentados, y tenemos una normal de contacto con el pivote de este balancín. La sumatoria de fuerza es igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual a P1 más P2 en este caso. Con eso tenemos una ecuación, pero con esta ecuación simplemente no nos basta en general. No nos basta, ¿por qué? Porque hay circunstancias que suceden, por ejemplo, ¿qué pasa si la niña se mueve hacia adelante? Y no sé si tienen la típica imagen de dos niños jugando al balancín, uno que es un niño chico y otro que es un gordo abusador, donde el gordo abusador se sienta cerca del pivote y tiene otro cabro chico arriba llorando. Entonces hay un efecto que tiene la cercanía de cada uno de los niños al eje junto con sus pesos propios respecto al tema del equilibrio. Entonces aquí vamos a practicar lo que se llama un diagrama de cuerpo libre extendido. Ese diagrama de cuerpo libre extendido es un diagrama de cuerpo libre como el anterior, pero con la diferencia de que ahora necesitamos diferenciar los puntos donde se aplican las fuerzas. Los diagramas de cuerpo libre que hemos visto anteriormente tenemos un punto del cual salían todas las fuerzas. Aquí las fuerzas van a estar distribuidas en distintos puntos. Y eso va a ser relevante para el cálculo de el equilibrio de torque. Aquí lo que vamos a tener, que la sumatoria de torque va a ser 0 respecto de un punto. Aquí vamos a considerar que es respecto del pivote. En este caso, como estamos respecto al pivote, y esta fuerza N se aplica en el pivote, esta fuerza no hace torque, y por lo tanto vamos a tener que el torque provocado por esta fuerza, que es P1 por D1, tiene que ser igual al torque provocado por esta fuerza, que es P2 por D2. Y aquí establecemos una segunda ecuación, que si P1 y P2 son incógnitas, o si por ejemplo N y P2 y una de las pesos fuera incógnita, con esas dos ecuaciones se forma un sistema y se puede resolver todo. Vamos a analizar un ejemplo, dice. Dos masas sostenidas por una barra rígida de largo L y masa despreciable, y se nos pregunta en qué posición, valor de X, debemos poner el pivote para que el sistema se encuentre en equilibrio. Y aquí vamos a empezar a mostrar desde el momento 1 todos los pasos que hay que seguir en los problemas. Primero el diagrama de interacciones, tenemos la masa M minúscula, barra, la masa 2M, el pivote, la tierra, con todo lo que se conoce en diagrama de interacciones, el inventario de fuerzas sobre la barra tendría tres fuerzas, que serían la fuerza de contacto con la masa M, la fuerza de contacto con la masa 2M, que estos dos casos serían iguales al peso,
a los pesos respectivos mg y 2mg, y la fuerza de contacto del pivote sobre la barra. Entonces tenemos diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, y esto es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre extendido, donde tenemos el peso de una, la fuerza de contacto de la otra, que sería el peso de la 2mg, y la fuerza de la barra que va acá arriba. Y tenemos estas distancias x. Si este es x, esta acá tendría que ser L menos x, dado que la longitud de la barra es L. Entonces, podemos hacer equilibrio de fuerza en el sentido vertical, y tenemos que la fuerza de la barra va a ser mg, va a ser la suma de estos dos pesos, mg más 2mg, va a ser 3mg. Y además podemos hacer equilibrio de torque respecto al pivote, por lo cual esta fuerza de la barra no va a ser torque, y vamos a tener de que el torque de este lado, que sería mg por la distancia x, que va a ser un torque contra reloj, va a tener que compensar el torque a favor del reloj que genera este, que sería 2m por g por el brazo de palanca, que es L menos x. Y entonces aquí nos queda una ecuación relativamente simple, de donde habría que despejar x. Entonces nos quedaría x es igual a 2L menos x, se desarrolla algebraicamente y se llega a que el x va a ser 2/3 L. Entonces habría que colocar este x a una distancia 2/3 L del pivote para lograr el equilibrio. ¿Estamos claros con este? Ahora vamos a ir a uno similar, pero al cual se le va a agregar una dificultad más, de que ahora la barra, en vez de ser de masa expresable, va a tener masa 2m. Es una barra rígida de largo L, es homogénea. Falta agregarlo acá. Y si nos pregunta el peso de la barra, ¿cómo lo representamos en el diagrama de cuerpo libre extendido? ¿Y en qué posición debemos poner el pivote para que el sistema se encuentre en equilibrio? Entonces aquí tenemos el diagrama de interacciones, que es el mismo, la única diferencia es que ahora se agrega esta, que es una fuerza de gravedad entre la barra sobre la Tierra. Y al inventario de la fuerza de la barra, tenemos las mismas tres anteriores, más el peso de la barra, que es la fuerza gravitacional de la Tierra sobre la barra, que sería 2mg. En consecuencia, la fuerza de la barra, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos los dos pesos de los cuerpos colgantes, el peso de la barra lo tenemos justo en la mitad acá, esta distancia es x, esta es L menos x, si esta distancia acá es L medio, entonces esta distancia entre la posición del pivote y la posición del peso de la barra va a ser L medio menos x. Por equilibrio de fuerza vamos a tener que la fuerza de la barra va a ser la suma de los tres pesos, el de la barra y de los dos cuerpos colgantes, por lo que nos quedaría que la fuerza de la barra sería, que la fuerza del pivote sería 5mg, y tendremos que armar equilibrio de torque respecto al pivote. Tenemos mgx a un lado, mg por el brazo de palanca es x, y tenemos 2mg L menos x, que era lo que estaba anteriormente, y se agrega el peso de la barra por la distancia, que sería L menos x. Se agrega un elemento adicional. Entonces esto se desarrolla, se simplifican los mg y nos queda una segunda ecuación un poco más complicada para obtener x, se desarrolla, y nos queda que en este caso la posición de equilibrio del pivote sería 3/5 L. ¿Dudas hasta acá? Estamos claros hasta acá, perfecto. Ya. Ahora, ¿qué paso vamos a considerar en general para modelos de equilibrio? Esto es lo que insinuamos en este problema. Diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre extendido, planteamiento de ecuaciones de equilibrio que van a incluir equilibrio de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En algunos problemas como los que vimos anteriormente va a haber en un solo eje, en otros problemas van a haber en los dos ejes. Equilibrio de torques.
y después la solución de ecuaciones y resultados. Recomendaciones: dibujar los diagramas de cuerpo libre extendidos significa que consideramos el cuerpo no como un punto, sino que importa mucho en qué parte del cuerpo se aplica la fuerza, lo que mencionamos anteriormente. Dado que el torque total debe ser nulo con respecto a cualquier punto de referencia, conviene elegir ese punto en donde tengamos fuerzas desconocidas que no produzcan torque. Y además clave identificar correctamente la dirección del torque para cada una de las fuerzas. Aquí una nota respecto a los pivotes o bisagras. Generalmente para los problemas donde hay pivotes, el equilibrio de torque hay que hacerlo respecto del pivote. ¿Por qué? Porque en general la fuerza de los pivotes, que es una sola fuerza, se suele descomponer en una componente horizontal, RX, y una componente vertical, RI. Entonces, como esas dos generalmente son incógnitas, uno escoge, al escoger hacer el torque con respecto al pivote, el equilibrio de torques, estas dos no hacen torque, por lo tanto quedan fuera de la ecuación, y uno se saca dos incógnitas de encima, lo que facilita harto las operaciones. Un tema relacionado con esto es ver qué direcciones van a tener ambas componentes. En algunos casos, del mismo dibujo queda evidente cuál es la dirección de una de las componentes, pero en otros casos no va a ser tan evidente. Por ejemplo, típicamente estos problemas solamente hay dos componentes de RX, que sería la componente de la tensión y la componente del pivote. Entonces, para que haya equilibrio, la componente del pivote tiene que tener dirección opuesta a la componente de la tensión, no hay otra. Y verticalmente puede darse caso en que tengamos puros pesos hacia abajo, por lo tanto el RI va a ir hacia arriba, pero puede ser que tengamos pesos y una tensión hacia arriba, por lo tanto, a priori la componente RI puede apuntar a cualquier lado, hacia arriba o hacia abajo. Entonces en esos casos, si uno no lo puede determinar, hay que suponer una dirección y hacer los cálculos. Si da positiva, significa que esa era la dirección correcta, y si da negativa, significa que la dirección correcta era la opuesta. Y ahora entramos al problema clave. Dice, el sistema está en equilibrio, la barra rígida es homogénea de masa M 20 kilos, largo L 3 metros, y puede girar en torno a un soporte fijo a la pared. Supongan que las fuerzas de roce de dicho soporte pueden despreciarse. El extremo de la barra está unido a una cuerda de masa despreciable. Se pide hacer diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre extendido para la barra, plantear ecuaciones de equilibrio para la barra y calcular tensión de la cuerda y componentes de la fuerza ejercida por el soporte sobre la barra. Es el primer modelo de problema, aunque ya hemos visto algunos anteriormente. Aquí tenemos el diagrama de interacciones. Tenemos la pared, el pivote, la barra, la cuerda y la tierra. Tenemos las diferentes interacciones entre ellos. Nos va a interesar el inventario de fuerzas sobre la barra, que va a tener tres fuerzas, que son las que se ven acá. La fuerza de contacto con el pivote, el peso y la tensión de la cuerda. Y aquí tenemos estas tres fuerzas: la fuerza de contacto con el pivote, el peso y la tensión de la cuerda. Ahora, esta fuerza del pivote nos conviene descomponer en su componente horizontal y vertical. Aquí lo vamos a tener. Aquí tenemos el diagrama, pero con su componente horizontal y vertical del pivote. Y ojo, aquí hay que, este tipo de problemas, especialmente en estos donde hay alto ángulo, van a tener que hacer mucho trabajo de ángulo. En este caso, estos 60 grados se repiten acá, se repiten este ángulo acá, y se repiten acá, por lo tanto aquí tengo 30, más estos 30 de arriba, significa que en total acá tengo 60 grados. Repito, estos 60 se repiten acá, aquí se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto este es 30, más estos 30 significa que de la tensión a la horizontal voy a tener 60. A ver, respecto a la dirección en el pivote, la dirección de la fuerza de la componente X, solamente hay otra fuerza horizontal que es la componente horizontal de la tensión, por lo tanto, está claro, la dirección es opuesta a la horizontal de la tensión. Respecto a la vertical, tenemos el peso hacia abajo, la componente vertical de la tensión hacia arriba, así que a priori puede apuntar a cualquier lado dependiendo de cómo den los números, por lo tanto vamos a suponer inicialmente que va hacia arriba.
¿Cuál es la idea de esta suposición? Que vamos a hacer los cálculos con esa suposición. Si da positivo, I va hacia arriba. Si da negativo, quiere decir que I va hacia abajo. Nada más. Vamos a plantear el equilibrio de fuerzas en el eje X. Tenemos que la componente horizontal FPX va a ser igual a la componente horizontal de la tensión, que sería T coseno de 60. Este ángulo 60 que nos interesa, que va a ser T medios. Entonces tengo FPX acá. Que sería la primera ecuación. Equilibrio de fuerza en el eje Y. Vamos a tener la componente vertical Y del pivote, más la componente seno de la tensión, y eso va a ser igual al peso. O sea, esa fuerza más la componente vertical de la tensión va a ser igual al peso, donde vamos a tener que FPI por T por seno 60, que es raíz de 3 medios, es igual a mg. Y con eso tenemos una segunda ecuación. Son tres incógnitas aquí, que son las dos componentes del pivote y la tensión. Y planteamos finalmente el equilibrio de torque con respecto al pivote, a este punto de acá, donde al escoger este punto, estas dos fuerzas que son incógnitas no hacen torque, por lo tanto quedan fuera de la ecuación, y nos va a quedar una ecuación que va a ser dependiente de una sola incógnita, que es la tensión, que va a ser que con eso la vamos a poder encontrar. Entonces en este caso vamos a tener dos torques, un torque del peso, que va a ser a favor del reloj, por lo tanto es negativo, más el torque de la tensión, que va a ser en contra del reloj, por lo tanto va a ser positivo, y esa suma de esos dos va a ser igual a 0. El torque del peso va a ser menos mg por seno de 60 por L medios porque este peso está ubicado en la mitad, en una barra homogénea. La tensión y el torque de la tensión va a ser la tensión por seno de 30, que es esta componente de acá, da un ángulo de 30 grados con respecto a la barra, por el largo brazo de palanca, que es L. Y con esto podemos plantear esta igualdad, de que mg seno de 60 por L medios es igual a T por seno de 30 por L. Y con eso tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Si se fijan. Una ecuación del equilibrio de fuerza del eje X, otra del equilibrio de fuerza del eje Y, y otra del equilibrio de torques. Para calcular las dos componentes del pivote, de la fuerza del pivote, y la tensión. Y aquí tenemos las tres ecuaciones. Ahora, de la ecuación 3, tenemos mg por raíz de 3 medios, que es seno 60 por L medios, es igual a T por 1 medio L. Se simplifican los 1 medio, los L, y nos va a quedar que la tensión va a ser raíz de 3 medios por M por G. O sea, raíz de 3 medios por la masa de la barra, que es 20 kilos, por 10 metros segundo al cuadrado. Y eso nos quedaría 100 raíz de 3 newtons, o 173,21 newtons. Que sería la tensión de la cuerda. Y teniendo la tensión de la cuerda, vamos a estar en condiciones de reemplazar todo lo demás tranquilamente. Reemplazamos la ecuación 1, la componente horizontal de la fuerza del pivote va a ser 100 raíz de 3 newtons, que es la tensión dividido en 2, 50 raíz de 3 newtons o 86,60 newtons. Y para la componente vertical reemplazamos en la ecuación 2, que sería que la componente vertical del pivote sería mg menos T por raíz de 3 medios. Aquí reemplazamos el T por raíz de 3 medios mg por esta expresión de acá. Raíz de 3 medios por raíz de 3 por raíz de 3, 3, 2 por 2, 4, entonces nos quedaría mg menos 3 cuartos mg. Por lo tanto, la componente vertical sería un cuarto mg. Un cuarto de 20 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, eso nos daría 50 newtons. Y nos daría positivo. Como esta fuerza da mayor a 0, se confirma que apunta hacia arriba. Si al hacer los cálculos nos hubiera dado negativo, esto habría apuntado hacia abajo. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio de muestra, y aquí les voy a mostrar lo que vamos a ver la próxima clase, que son estos de acá, que les voy a pedir que los intenten hacer ustedes antes de que el martes.
son todos relacionados, más uno de Java que les voy a incluir. Estos son los 5 mandados por la coordinación y hay uno sexto que lo voy a buscar yo. ¿Ya?